se Manifestado en el siguiente espacio es responsabilidad de locutores, periodistas o personas que intervienen en él. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Aló Maestros, el programa de las bases del magisterio, un espacio dirigido a los educadores y a la comunidad. Con información actualizada sobre la educación, la pedagogía, movimiento sindical, comentarios jurídicos y diversas temáticas de interés general. Con la participación de los maestros y la comunidad. Aló Maestros, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Director Ernesto Cañas Montealegre. Bienvenidos, aquí inicia Aló Maestros. Magisterio de Colombia, muy buenos días. Saludamos a toda nuestra audiencia. Bienvenidos al programa Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio. Nuevamente aquí desde los estudios de Ecos del Conveima Ibagué, irradiando a nivel nacional. Aló Maestro es el programa en vivo y en directo que se transmite a través de las plataformas de la emisora Ecos del Conveima frecuencia 790. Cuando es las 9 de la mañana, 6 minutos, le damos la bienvenida a todo el magisterio. Saludamos de manera particular a docentes, directivos docentes, comunidad en general, estudiantes y todas aquellas personas que a partir de ese momento entran en sintonía del programa educativo número 1 en Colombia. Desde luego, invitarlos para que a partir de ese momento compartan el link y compartan el programa. Como cada 8 días, siempre con la mejor información y desde luego con los mejores invitados. Saludamos a Kelly Joana Biancha, lideresa del colectivo sindical Aló Maestro, quien hoy nos acompaña aquí en los estudios. Kelly Joana, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días, compañeros de la mesa de trabajo, y buenos días para todo el magisterio que está conectado el día de hoy en el programa número 1 del magisterio, el programa Aló Maestro. Bueno, para hoy tenemos un tema muy importante sobre las modificaciones que se realizaron al decreto 1657 del 2016, que tiene que ver con los docentes 1278. Entonces, muy atentos a las indicaciones que vamos a dar el día de hoy. Tema que había quedado aplazado hace 8 días, desde luego nos disculpamos con Kelly Joana porque el tiempo no nos alcanzó y lo reprogramamos para el día de hoy. Nelson Hernando Moreno, asesor político y sindical del colectivo nacional Aló Maestro. Compañero Nelson, muy buenos días. Un buen día, Ernesto, un buen día para la mesa de trabajo, para los invitados a esta mesa, para el Magisterio de Ibagué, del Departamento del Tolima y de Colombia. En el día de hoy vamos a tratar el tema sobre las movilizaciones del próximo 28 y 29 de mayo. Aló Maestro, presente. Tenemos un invitado especial en el día de hoy, aquí desde los estudios de Ecos del Conveima. Vamos a tocar un tema con él bastante importante, producto de una consulta que hizo la Secretaría de Educación del Tolima y cuya información debe ser desde luego del conocimiento del magisterio, no solamente del Departamento del Tolima, sino de Colombia, porque está referenciada con la circular 038 del 2024. Tenemos invitado al doctor Andrés Felipe Bedoya, secretario de Educación en el Departamento del Tolima. Doctor Andrés Felipe, muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Efectivamente, producto de una respuesta que tenemos del Ministerio de Educación, que nos va a dar línea y orientación en algunas inquietudes que se puedan tener respecto de cómo se debe aplicar la circular 038, que obedece a traslados docentes. Muy bien, y saludamos también aquí en los estudios a el compañero y dirigente sindical Erley Urueña Pérez. Erley, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros de la mesa, compañera de la mesa, muy buenos días a ustedes, compañeros y compañeras del Magisterio del Tolima y por supuesto de Colombia, que se conectan a esta hora al programa radial número 1 de las bases del Magisterio. Quiero aprovechar para enviar un saludo a mis compañeros y compañeras
del municipio de Melgar y de los demás municipios en donde se vienen adelantando los exámenes médicos periódicos del magisterio, uno de los grandes logros y triunfos del nuevo modelo de salud. Decirles a ustedes, compañeros, que seguimos desde la Secretaría de Salud con la compañera Irma Constanza Prada haciendo el acompañamiento respectivo en la implementación y estabilización de nuestro modelo de salud. Saludo para todos ustedes y, por supuesto, invitarlos a que compartan este enlace con todos sus grupos institucionales. También tenemos otros temas muy importantes. Recuerden que aquí en el programa Lo Maestro tenemos el servicio de orientación jurídica por parte de las leyes y vamos a tocar un tema bastante importante: pensión de invalidez por enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas. Tenemos para este tema invitada a la abogada María Fernanda Ruiz y también tenemos por plataforma un informe muy importante sobre la gestión que ha venido haciendo la Mesa Nacional de Provisionales. Tenemos invitados a la compañera Tulia Lucy Martínez desde Risaralda y a Jaime Afanador Molina con estos temas, pero además, si el tiempo nos alcanza, vamos a trabajar un tema bastante importante y es el que tiene que ver con situaciones de accidentes laborales. Ojalá el tiempo nos alcance para esta temática. Con estos invitados, con los anfitriones, con los temas que tenemos planteados para el día de hoy, les damos la bienvenida. No se desconecten, compartan el link porque ya regresamos con la nota regional. Estás escuchando a Lo Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estamos comprometidos con la salud y el bienestar de los usuarios del magisterio. Te queremos recordar que algunos exámenes de laboratorio clínicos autorizados por FOMAC pueden ser tomados en la Clínica Tolima. Para más información, escríbenos al WhatsApp 312-586-0880. Atención ágil y oportuna, estamos para cuidarte. Clínica Tolima, salud con sentido humano. Analicemos al servicio de Ibagué y la región. Cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad de la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. Hola, mi nombre es Hugo Molano. Hago parte de la familia Promover, su IPS en el Tolima. Si usted es profesor del magisterio, usted y toda su familia pueden acceder a los servicios que prestamos desde Promover, pero en su casa. Medicina general, auxiliares de enfermería, cuidadores, terapias física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional, además de nutrición, psicología, trabajo social, curaciones y administración de medicamentos. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales de salud llegará para atender sus necesidades. Profe, gracias por confiar en Promover. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? Somos As Leyes, firma especializada en brindar asistencia jurídica al magisterio colombiano. Durante más de 20 años, nuestro equipo de profesionales ha trabajado en pro de los derechos de los docentes. De la mano de nuestro informativo Maestro Legal, hemos logrado posicionarnos como una de las firmas con más reconocimiento y prestigio entre los educadores del país. Contamos con cobertura a nivel nacional. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba asesoría de la mano de expertos. En As Leyes, la defensa de sus derechos es nuestra prioridad. De 2025 venimos recargados. Estamos listos para atenderte con lo mejor en tecnología. Atención, maestro del Tolima. Si necesitas realizarte estudios de imágenes diagnósticas, tenemos un nuevo resonador listo para brindarte resultados precisos y confiables en tu resonancia magnética. Además, contamos con una amplia variedad de servicios: tomografía, densitometría ósea, mamografía, rayos X, ecografía, Doppler y biopsias para un diagnóstico completo. Contacta con nosotros al 608-277-1244 y agenda tu cita hoy mismo. Cuidar tu salud es el mejor regalo que puedes darte. En la Clínica UMID hacemos del nacimiento un momento especial. Ofrecemos parto humanizado con atención cálida y segura y un equipo experto en partos de alto riesgo, brindando el mejor cuidado para mamá y bebé. Clínica UMID, somos amor por la mujer y su familia.
Termales de San Vicente y Finlandia, en el Quindío. ¿Qué tal una escapadita para enamorarte del bosque y sus cálidas aguas termales? Solo en San Vicente, Reserva Termal. Salida desde las 2 de la mañana. Transporte en bus desde El Espinal. Ingreso a la Reserva Termal y mucho más. Visita al municipio de Finlandia en el Quindío. Seguro de viaje y coordinador. Todo desde 202.300 pesos para la categoría A. Categoría B, 212.400. Categoría C, 223.000. Y particular, 234.000. ¿Qué esperas? Vamos, viaja con Cafasur y Cafatours. En Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Esta es la noticia regional de la semana. En la nota regional tenemos invitado, como les había anunciado al inicio del programa, al secretario de Educación del Tolima, con el cual vamos a tocar un tema bastante importante, y es el que tiene que ver con una respuesta a una consulta que hizo la Secretaría sobre el tema de orientaciones para la aplicación de la circular 038 del 5 de noviembre del 2024. Consideramos que este tema y esta consulta o respuesta mejor a esta consulta de parte del Ministerio debe ser del conocimiento del magisterio en general, y qué bien que el mismo secretario que hoy nos acompaña aquí en los estudios sea la persona que como abogado y como secretario de Educación dé la interpretación sobre la respuesta a esta consulta, en razón a que la circular 038 expedida por el Ministerio de Educación Nacional del 5 de noviembre del 2024, habla, entre otros aspectos, de un asunto bastante interesante, y es el relacionado con los docentes que por ocasión sobre todo de la disminución de la cobertura escolar, se quedan sin asignación académica, y que plantea la posibilidad de desarrollar actividades de formación integral siempre que se encuentren contempladas en el proyecto educativo institucional y proyecto educativo comunitario, entre otras. Entonces, nuevamente darle la bienvenida al doctor Bedoya. Muchas gracias por ofrecerle este espacio al Magisterio del Tolima y de Colombia, que, como decía, es muy importante este tema porque esa circular es nacional, y qué bien que el Departamento del Tolima, desde la misma Secretaría, se dé la explicación de cuál es la interpretación a esta consulta. Doctor Bedoya, sobre esta consulta, ¿qué aspectos relevantes encuentra y cuál va a ser la postura de la Secretaría en relación a la interpretación y a la aplicación de la circular 038? Bueno, muy buenos días de nuevo para todos y todas. Yo creo que uno de los inconvenientes y aspectos importantes, perdón, y aspectos importantes tiene que ver con la circular, perdón, ¿tiene una agüita? Tranquilo. Erley, pues todos sabemos que esta circular genera un interés máximo, mientras le damos un tiempito al doctor Bedoya, y seguramente pues tenemos aquí planteadas una serie de interrogantes y de preguntas que vamos a realizar, y sobre la cual pues aquí vamos a, en cierta medida, a hacer reflexión y, por qué no, contradicción como sindicato, como directivos sindicales, por la interpretación que nosotros tenemos, que dista del concepto que ha dado el Ministerio. ¿Ya? ¿Podemos arrancar? Sí, otro poquitico. Bueno, entonces, o arrancamos con Kelly. Bueno, Kelly, se viene la convocatoria, la segunda convocatoria de esta corte, que le da la posibilidad a aproximadamente 40.000 maestros para el tema de el concurso de ascenso y reubicación de los docentes 1278. Hace 8 días no pudimos hacer la reflexión, pero pues qué fortuna volverla a tener nuevamente acá. Entonces, cuéntenos frente a esa convocatoria desde FECODE qué ha salido, y desde el Ministerio qué ha salido, qué se ha avanzado frente a ese proceso. Bueno, por estos días hay un borrador
del decreto con unas reformas que se le están realizando al decreto 1657 del 2016. Recordemos que desde el año pasado la Comisión de Carrera Docente de FECODE y el Ministerio de Educación han venido realizando diálogos para hacer modificaciones a ese decreto. En estos días salió entonces el borrador del decreto por medio del cual se sustituye el capítulo 4, título 1, parte 4 del libro 2 del 1075 del 2015 en materia de evaluación para el ascenso de grado y reubicación de los docentes regidos por el decreto 1278. Todo esto va encaminado a solucionar imprecisiones en la normativa que ha generado situaciones administrativas complejas tanto para las secretarías de educación como para los mismos docentes. ¿Qué hay de nuevo en estas modificaciones? Se incluyeron modificaciones que buscaban solucionar vacíos en las normativas, como incluir el aspecto formativo en los procesos de ascenso y reubicación, o sea que va a haber capacitaciones para nosotros en cuanto al proceso de ascenso. Definir el proceso de inscripción en el escalafón de los profesionales no licenciados, el reconocimiento de títulos para quienes ingresan en el grado 1, tanto al momento del ingreso como al momento de ascenso. Los tiempos para acreditar los títulos, para la inscripción o actualización en el escalafón en las entidades territoriales, la obligación de la Secretaría de Educación en todo el proceso de ascenso y reubicación y todas estas situaciones que han generado traumatismos en el proceso de ascenso, donde a la fecha hay muchas entidades territoriales que no han cumplido con su responsabilidad frente al reporte de los requisitos. Bueno, en cuanto a los requisitos para el proceso de ascenso y reubicación, siguen siendo los mismos: estar inscritos en el escalafón, tener 3 años cumplidos. Recordemos que no se van a tener en cuenta el tiempo en el que realizamos servicios de provisionalidad o licencias no remuneradas, también pues haber tenido 60 puntos en las 2 últimas evaluaciones de desempeño. ¿Qué ha cambiado? Quienes estén en comisión sindical podrán participar de acuerdo al cargo al cual fue nombrado. En cuanto a las evaluaciones de desempeño, las que fueron utilizadas en otros concursos no se tendrán en cuenta, pero recordemos que muchas veces las 2 últimas evaluaciones han tenido una serie de complejidades y en este decreto ya dieron la oportunidad de que se tuvieran en cuenta las 2 evaluaciones de desempeño subsiguientes al ascenso. En cuanto a la acreditación de títulos, quienes están cursando una carrera profesional o un posgrado cuyo título sea necesario para el proceso de ascenso, podrá acreditar o aportar a la entidad territorial hasta un día antes de la publicación de los resultados del proceso de evaluación. En cuanto a la inscripción del escalafón, el profesional con título diferente al de licenciado tendrá que aportar el título de acta de grado del posgrado en educación, o un certificado en el que conste que está cursando algún posgrado en educación, o el certificado que está realizando un programa de pedagogía. El plazo máximo para presentar será el último día calendario académico, pero podrá negarse la inscripción en el escalafón y se podrá dar la terminación donde no se pueda acreditar dichos títulos. Una vez que el docente haya culminado el periodo de prueba y cumpla con los requisitos, el acto administrativo deberá ser emitido por la Secretaría de Educación hasta 45 días hábiles tendrá de plazo para expedirlo. Bueno, en cuanto a otras aclaraciones que hay, están las responsabilidades del Ministerio de Educación, responsabilidades de la Secretaría de Educación en cuanto a la divulgación, la actualización de las hojas de vida, la emisión de los listados de habilitados y la expedición de los respectivos actos administrativos. En cuanto a la convocatoria, se tiene que especificar nuevamente todas las etapas, la metodología, los costos, las modalidades, las
etapas de inscripción. Y en cuanto a, ante los resultados, pues el término para presentar reclamaciones será de 5 días, 45 días se dan para resolver las reclamaciones, 15 días para la expedición de los actos administrativos y los efectos fiscales empiezan a correr a partir de la publicación de los listados definitivos de candidatos de ascenso o reubicación. Recordemos que para esta segunda corte hay 39.406 maestros habilitados que van a tener la oportunidad de presentarse. Entonces, muy atentos con estas modificaciones, leer y estar pendiente cuando salga ya en firme el decreto con las modificaciones. Sí, señora, muy bien. Entonces queda pendiente, recuerde que son casi 40.000 maestros los beneficiados y desde luego muchos que no pudieron pasar las pruebas el año pasado o que no se pudieron presentar porque no cumplían con los requisitos, tienen ahora la oportunidad. Volvemos nuevamente con el doctor Bedoya. Ya lo vemos nuevamente dispuesto ya en sus condiciones completas para poder hacer el análisis de esta consulta. Doctor Bedoya, ¿qué concepto le merece a usted y cuál va a ser la postura de la Secretaría, usted que es abogado y que es el secretario de Educación del Tolima, frente a la circular 038 de 2024? Bueno, vamos por un intento más. Esta semana he tenido congestión ocular y obviamente el estrés de tanto compromiso. Tantas cosas y igualmente pues he tenido una afectación en el pecho. Bueno, yo quisiera contarles en qué va con la circular. Nosotros tenemos unas inquietudes, sanas inquietudes que teníamos desde el área de planta y personal, y lo que nosotros tratamos de hacer fue aclararlas a efectos de que si estamos cometiendo algún error, pues sea el Ministerio de Educación, el orientador de la circular 038, pues que nos corrija. Y en efecto eso fue lo que nosotros hicimos. Al momento de revisar la circular, nosotros considerábamos que era necesario los traslados docentes cuando por asignación académica o por reducción de matrícula el docente lo requerían en otra institución educativa o porque otra institución educativa haya aumentado su matrícula y la institución en donde está el docente haya reducido, se debe mover. Lo que nosotros hemos hecho es, por supuesto, una serie de traslados de manera técnica, equitativa y sin desconocer los derechos laborales de nuestros docentes. Y por ello hemos empezado este proceso. Se tenía la inquietud de que con la circular 038 lo primero que se tenía que hacer era asignación sobre temas complementarios como proyectos educativos, proyectos PPP o lo que tiene que ver con los proyectos comunitarios y culturales. Pero cuando consultamos con el Ministerio de Educación cómo se debe entender la circular 038, pues el Ministerio de Educación nos dice, mire, Secretaría de Educación, usted lo primero que tiene que hacer es el traslado y reubicación del docente. Si el docente no tiene la asignación completa o en el docente ha tenido una reducción de matrícula, pues él hace un recuento, por supuesto, de las circulares y literalmente dice el Ministerio de Educación, en orden, usted lo primero que tiene que hacer es traslado y reubicación. Segundo, revisar completitud a través de horas extras. Y tercero, por supuesto, la asignación complementaria a través de proyectos educativos o PET. ¿Qué es lo que viene haciendo la Secretaría de Educación? Pues viene cumpliendo este orden en planta y personal, a efectos de lograr una correcta redistribución de la planta docente al interior del Departamento del Tolima. Yo quiero que los docentes sepan que el Departamento del Tolima no hace traslados arbitrarios. Lo que nosotros estamos haciendo es realmente cumplir la misión que nos corresponde a nosotros como administración del servicio educativo, y es que cada aula donde hay estudiantes tenga su docente, indistintamente en donde esté, lo puedan tener, sin desconocer, por supuesto, las condiciones laborales de nuestros docentes y su entorno familiar, por supuesto. Erley, ¿tiene una pregunta o arranco con la mía? Arranque. ¿Bajo qué criterios, doctor Bedoya, se están haciendo esos traslados? Porque nosotros hemos visto en la realidad, frente a una serie de quejas que nos ha llegado de muchos maestros, es primero hay una resolución que emitió la secretaria anterior, que deberían de ser tenidos en cuenta por los rectores, primero para seleccionar a quién entregar, porque no hay nada mejor que sea el mismo rector que conoce su personal y que conoce su ambiente, que pueda de pronto plantear cuál puede ser la persona que se pueda mover siempre y cuando se tengan en cuenta todos los derechos de los maestros y sean preservados.
Parece ser que esa resolución no se ha tenido en cuenta porque la decisión se ha tomado de manera unilateral por la misma Secretaría. Y aspectos como seguridad, como salud, como unidad familiar, ¿esos aspectos han sido tenidos en cuenta por parte de la Secretaría? Pues yo quiero decirles que es posible que en la Secretaría de Educación se cometa errores. Claro que sí, es posible. La planta docente, directiva docente, asciende más o menos a 7.700 docentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos un análisis probabilístico, pues realmente el número de aciertos en las situaciones administrativas puede ser del 95.8%. Es decir, que es posible, en términos probabilísticos, que nosotros en la Secretaría de Educación, porque somos seres humanos, podamos cometer errores, puede ser un nivel de acierto del 95%, es decir, que nosotros podemos cometer unos errores entre el 40 o entre el 30 y 40 casos que se pueden cometer errores, por supuesto, de acuerdo con la regla de probabilidad. Cuando uno como secretario va y mira si nosotros estamos dentro de ese margen, pues realmente estamos dentro de ese margen. Es posible, claro que sí, que en los traslados se haya cometido este tipo de errores, pero para eso los docentes tienen el derecho de interponer su recurso. Recordemos que cuando se emite un traslado no es que el docente al día siguiente se tiene que ir de la institución, no, el docente tiene 10 días hábiles para interponer su recurso, para hacerle saber a la Secretaría de Educación que tiene una situación familiar, que tiene una condición de salud, que tiene un arraigo, que tiene una situación que nosotros tenemos que valorar. Y en ese momento es que nosotros valoramos. Muchos de esos recursos se revocan por las condiciones que el docente nos informa. Pero claro que sí, la probabilidad nos da a que se puedan cometer errores. Pero estamos dentro de una probabilidad de entre el 30 y 40 casos que es posible que se cometan errores, pero estamos dentro del porcentaje claro de probabilidad del 95% de acierto con una planta superior a 7.700. Y traigo este argumento estadístico y matemático para que no quede como a capricho del secretario las apreciaciones, porque a veces que parecieran infundadas o sesgadas. No, es que realmente se pueden cometer errores porque estamos llenos de seres humanos, pero jamás desconociendo los derechos de los docentes, pero también generando un proceso de justicia social con las comunidades, especialmente en donde se requiere docentes, en las zonas rurales o en las instituciones que demandan con docentes de área. 9:30 minutos, en vivo y en directo, el secretario de Educación del Tolima, aquí en el programa de mayor sintonía en Colombia, Aló Maestro. 225 personas conectadas en este momento en el Facebook y otras más seguramente en la fanpage y en el canal de YouTube. Erley Urueña Pérez. Sí, compañeros y compañeras, secretario, que está presente con las interpretaciones que se están dando. Mencionarle a los compañeros y las compañeras y a la Secretaría de Educación que el tema de la circular 038 no es un tema nuevo, no es un tema que requiera ni necesite de un concepto y que es un tema que nace de la negociación que hiciera nuestra Federación Colombiana de Educadores con el Ministerio de Educación Nacional, precisamente por situaciones como las que estamos hablando en esta mesa, situaciones de desprotección de los derechos laborales, que como ya es muy común, se está generando un debate frente a situaciones en donde hay una negociación de la Federación Colombiana de Educadores para el restablecimiento de los derechos de los compañeros y compañeras, pero que en las entidades territoriales hacen caso omiso y lo que hacen es revictimizar y vulnerar lo que se trata de corregir a través de estas negociaciones, como es el caso de la circular 038. Secretario, importante mencionarle que es que el espíritu que tiene la circular 038, que lo hemos mencionado porque esta no es la primera vez que nos vemos hablando y debatiendo sobre este tema, en reiteradas ocasiones, el espíritu precisamente es la estabilización de la planta desde el punto de vista institucional y no desde el punto de vista global, como se menciona en el concepto. Claro que hay un concepto, lo conocemos, el concepto que se le emitió a la Secretaría de Educación, pero este concepto es completamente contrario al contenido y a la esencia de la circular 038 que emite el Ministerio de Educación Nacional. Hablando con la Federación Colombiana de Educadores, el compañero Miguel Pardo, que es quien está al frente, no solo del tema de la circular 038 en su redacción y en su negociación, sino también en el tema de que se cumpla esto, nos menciona que efectivamente no es el espíritu de lo que contempla la 038, porque la 038 lo que menciona no es que se vaya a mover el compañero, porque si se mueve el compañero, entonces ¿qué estabilidad laboral estamos hablando? El 038 lo que ratifica y lo que menciona es que al compañero, antes de darse la situación
de la necesidad del servicio, que la última opción sea este tema de los movimientos y que precisamente se le pueda establecer una serie de condiciones que le permitan estabilizar al compañero. Ese es el espíritu que tiene la circular 038 y que es producto de las negociaciones de la Federación Colombiana de Educadores. Yo también quiero ratificar, secretario, que usted menciona que se han hecho traslados de manera técnica sin desconocer los derechos laborales. Por supuesto que desde Cimatol estamos completamente en desacuerdo y en discrepancia con esto que usted menciona, porque sí se han vulnerado y se han lesionado los derechos laborales de los compañeros, y esto lo hemos visto, y fue tal punto que nos correspondió realizar un meeting desde el Comité Ejecutivo de Cimatol, los 15 ejecutivos, precisamente a raíz de la vulneración de los derechos que menciona el secretario que no se están vulnerando. El tema de lo que dice del porcentaje, que trae a colación la argumentación, el tema del porcentaje y la estadística, no podemos hacer una estadística a nivel global, secretario, porque es que no se están moviendo los 7.000 maestros. La estadística hay que hacerla con la necesidad que hay de los movimientos, que son alrededor de 300 o 400 según las cifras que ustedes mismos nos han proporcionado. Y a partir de ahí revisemos cuántos son los casos que hay, y no es el 5% no más que está pendiente, es muchísimos más. Y yo le digo una cosa, secretario, acá la estadística, cuando se trata de mover a un maestro, cuando se trata de mover a una familia, de quitarle los derechos de estabilidad laboral, así sea uno solo, secretario, no estamos moviendo piedras, estamos moviendo personas. Y muy importante, y yo también dejo sobre la mesa en la discusión que se está dando sobre el tema de la 038, que primero, no se está cumpliendo, y segundo, los criterios que están establecidos y que menciona el concepto que se le envía a la Secretaría de Educación tampoco se están cumpliendo en el tema de las reubicaciones, es decir, no hay un cumplimiento. Yo entiendo lo que menciona el secretario sobre el tema de la necesidad del servicio y que hay que hacerle justicia social, decía el secretario, con lo que es las comunidades que requieren y necesitan. Pero, secretario, también es importante recordar que no hace mucho, incluso ante el presidente de la República, el mismo alcalde de Lérida demostró que las reubicaciones y que los traslados que se están haciendo no cumplen con la norma técnica, porque le quitaron a los niños del municipio de Lérida, le quitaron a sus maestros y se los llevaron teniendo la necesidad del servicio. Entonces acá el argumento de que se está haciendo justicia social, por el contrario, yo creo que lo que se está demostrando, compañero Ernesto Cañas, es que no se está cumpliendo. Nosotros seguimos haciendo el llamado a la Secretaría de parte de la Federación Colombiana de Educadores. Ellos esta semana van a tener una mesa de negociación en donde a través de un punto previo se va a exigir se corrija este concepto que es contrario al espíritu, contenido y esencia de la circular 038, que plantea precisamente lo diferente, lo contrario, la estabilidad que se debe tener en cuenta al momento de generar los traslados. Tenemos la circular 044 que establece unas condiciones y unos criterios que son garantistas de los derechos laborales, y adicionalmente se desprende la circular 038 que se enfoca precisamente en que aquellos maestros que queden con una carga incompleta se les puedan generar opciones de estabilizarse dentro de su institución, apoyando y aportando los proyectos pedagógicos y los proyectos educativos. Ernesto Cañas. Frente a esta situación, doctor Bedoya, y yo le agregaría una cosita muy concreta, estamos frente a un concepto del ministerio. Usted sabe como abogado que los conceptos no son obligantes o vinculantes, es como lo mismo. Y por el otro lado hay una circular del Ministerio de Educación Nacional. La postura de la Secretaría es seguir por la misma línea, acatar o apoyarse o fortalecerse más con la consulta, o algunas de las observaciones y reflexiones que hace el compañero Ley las pueden ustedes tener en cuenta. Por supuesto, siempre hemos tenido en cuenta todas las reflexiones de los diferentes actores de la comunidad educativa y claramente de los docentes y el gremio sindical, que es algo importante, y creo que en lo que orbita el desacuerdo que nosotros hoy en día tenemos. Y es que no es cierto que exista una contradicción, no puede existir una contradicción de la misma cartera ministerial. El Ministerio de Educación es el que ha expedido la circular 038, pero también el mismo Ministerio de Educación es el que ha expedido, por supuesto, el concepto a la Secretaría de Educación para entender cómo se debe entender la circular 038. Y acá es un tema sumamente importante. Nosotros consideramos que realmente no hay
lugar a contradicción. Realmente la Secretaría de Educación está cumpliendo fielmente la circular 038 por una situación puramente técnica y que incluso este secretario lo ha pedido ante el Gobierno Nacional en diferentes ocasiones. Y es que nosotros le hemos dicho al Ministerio de Educación que tiene que modificar el decreto 3020. Es que la circular 038 no puede decir nada diferente a lo que el decreto 3020 dice. Y por eso cuando vamos y revisamos la circular 038, la circular 038 habla de los traslados en el marco de la normatividad vigente. Y la circular 038 no se puede entender como una isla aparte, como si no existiera un grupo de decretos o normas que regulan la planta docente. Y claro que sí, tenemos el decreto 3020, que insisto, y lo he dicho en estos micrófonos muchas veces, tiene que cambiarse esa relación docente-alumno, especialmente en la zona rural de todo el país, incluyendo el departamento. Pero es lo que tenemos, y creo yo que la circular 038 está mal pensada, y está mal pensada porque lo que se tiene que hacer realmente es modificar el decreto 3020, que está incorporado en el decreto 1075, que le hemos dicho con diferentes ocasiones. Y claro que sí, profe Erley, tenemos nosotros una planta docente compuesta de seres humanos, no son piedras, claro que sí, y nosotros lo que hacemos no movemos piedras, precisamente como somos conscientes de que los docentes son seres humanos, son personas, es que se trasladan donde se necesitan, es que es el ser humano, es el único ser que tiene por vocación y como virtud resolver y atender necesidades, y precisamente por eso es que nosotros los movemos a donde las comunidades lo necesitan, a donde tenemos estudiantes que lo necesitan. Y yo le podría decir que no es cierto tampoco que se hayan generado violaciones a los derechos laborales de los docentes. Ningún traslado de los que se hizo hace más o menos un mes se materializó. No tenemos docentes que hayan dicho me trasladé y me causaron el daño. No, los docentes interpusieron su recurso cuando consideraron que su traslado lo afectó, porque dése cuenta que de todos los traslados que nosotros tenemos, no todos fueron recurridos ni alegados por los docentes. Los docentes, muchos se movieron, muchos aceptaron el traslado, y a aquellos docentes que no lo aceptaron tampoco se les violó su derecho, porque ellos presentaron el recurso. Y no es cierto tampoco lo que dijo el alcalde de Lérida, eso tampoco es cierto, porque no se dejó ninguna institución educativa sin docente, porque los docentes se les comunicó la resolución de traslado, pero no se movieron hasta tanto el docente interponga el recurso y se resuelva el recurso. Solo hasta ahí realmente se mueve un docente. Lo demás realmente creo yo que es en aras de polemizar una situación que no ha ocurrido. Solo cuando realmente se materializa el traslado es que uno puede hablar de que posiblemente se violó o se generó alguna condición desfavorable para el docente. Y para evitar eso es que el docente tiene el derecho a interponer recurso. E insisto nuevamente, nosotros acompañamos al docente. Esto no es una contradicción entre la circular 038 y la Secretaría. Esto no es una contradicción. Nosotros estamos del lado de administrar con justicia social y con humanidad nuestro cuerpo docente, pero como somos conscientes de las necesidades también de las comunidades, es que hacemos uso de nuestros docentes porque tenemos un excelente talento humano docente en el departamento, y insisto, es el ser humano el único que puede ir a atender necesidades y resolver necesidades, más si son necesidades educativas en las zonas rurales del departamento. Muy bien, 9:42 a.m, 260 personas conectadas en este momento en el Facebook Live de Ecos del Conveima. Queremos darle primero el paso, Nelson, a Irma, que está en plataforma, porque también tiene unas reflexiones frente al tema que hemos concitado para el día de hoy con el secretario de Educación del Tolima. Compañera Irma Constanza, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de este programa radial, el programa de las bases del magisterio. Un saludo también a la mesa de trabajo sobre este tema tan importante como es el tema de la circular 038, y que en estos mismos micrófonos el secretario de Educación se comprometió a hacerla efectiva, pero que desafortunadamente no se ha visto en la realidad. Yo quiero partir con algo que plantea el mismo secretario de Educación, y es muy claro, y es que sí se está trabajando en la modificación del decreto 3020 del 2002, que establece la relación técnica entre maestro y estudiante, pero también es claro que la circular 044, producto de los acuerdos del 5 de julio del 2023, es muy clara en garantizar, mientras se da esa modificación del decreto 3020 que lleva el tema de fiscal, digamos, porque requiere más inversión en la educación, es muy clara donde dice: el MEN dentro del mes siguiente a la firma del presente acuerdo expedirá una circular dirigida a la entidad territorial
textos que será concertado con FECODE, evitando movimientos arbitrarios. Sí se dieron movimientos arbitrarios en la Secretaría de Educación del Tolima, por eso en este momento están funcionando unas mesas técnicas gracias a que la gobernadora escuchó a los maestros y a las maestras frente a todos esos traslados arbitrarios, y por eso hoy tenemos unas mesas técnicas que están analizando precisamente estos traslados arbitrarios. Igualmente dice, traslados o reubicaciones masivas de educadores, fusiones y cierres de establecimientos educativos injustificados, hasta tanto se realicen los estudios de viabilidad de la planta correspondiente. El tema acá, y en el mismo concepto que le dan a la Secretaría de Educación del Tolima, dice, los docentes sin carga académica. Parte de la sustentación que tuvimos en las mesas técnicas tenía que ver era que eran maestros que tenían grupo a su cargo, asignación académica a su cargo, y sin embargo fueron arbitrariamente trasladados. Entonces hay que tener en cuenta que esta circular 038 es producto precisamente de lo que está en la circular 044 para garantizar que no se den movimientos arbitrarios, y como lo dice la misma circular 044, es responder a verdaderas necesidades del servicio y no basarse en meros subterfugios para desconocer el ejercicio legítimo de un derecho que es el ordenamiento jurídico que le otorga al docente. Nosotros los docentes tenemos derechos también que nos estamos rescatando, y que esa circular, tanto la 044 como la 038 así no lo respaldan. Igualmente dice garantizar las decisiones de solicitudes de traslado respondan genuinamente a las necesidades del servicio y no a criterios arbitrarios. Entonces, en ese sentido, si bien hay un concepto errado en este momento de la consulta que hizo la Secretaría de Educación del Tolima, y que ya, como el compañero Erley lo dice, ya está en conocimiento de FECODE precisamente para exigirle al Ministerio de Educación Nacional que no dé esos conceptos que van en contravía de la misma circular 44 y 038, también es cierto que está claro también que los movimientos que se han hecho en la Secretaría de Educación del Tolima es con docentes que tienen asignación académica. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad del servicio. Igualmente, la circular 038 habla del fortalecimiento de los PEIs en los casos, y ese tema del fortalecimiento de los PEIs y de dar la posibilidad, como dice la circular 038, de darle asignación académica al maestro en esos proyectos, está clara en esa circular 038. Es más, la Secretaría de Educación de Ibagué, en una reunión que tuvimos del COPAS, planteaba que ellos sí la estaban aplicando, y tengo un hecho para demostrar que sí se está aplicando. Mientras que en la Secretaría de Educación del Tolima no vemos ningún hecho en lo cual demuestre que sí se está aplicando la circular 038. Igualmente sería bueno tener en cuenta algo que usted mismo, Secretario de Educación, ha planteado, y es que hay que tener en cuenta la norma técnica del INCONTEC de 4595 del 2015, en lo que hay que tener en cuenta también el espacio por aula del estudiante, donde es claro que deben ser 2 metros cuadrados en las construcciones nuevas y 1.8 metros cuadrados en las construcciones antiguas. Esto pues en aras de buscar una verdadera calidad de la educación. Entonces, hacer claridad frente a eso, Secretario de Educación. No hay maestros utilizados desde el académica, inclusive algunos con resolución. ¿Qué es lo que pasa? Hay una presión por parte de la Secretaría de Educación para decirle a los rectores entreguen a los maestros. Ahí es donde debe aplicar la circular 038, porque tenemos asignación académica. Y vuelvo y reitero, en esa mesa técnica fue muy claro el tema de que muchos maestros, de los que usted mismo dice que se devolvieron, fue precisamente porque se demostró que tenían asignación académica y tenían grado a su cargo. El no cumplimiento de esta... Bueno, doctor Bedoya, frente a esas observaciones que hace la compañera Irma Costanza del Comité Ejecutivo de SUTEC y Madel, ¿usted qué puede responderle? Yo creo que la profe Irma tiene muy claras las precisiones técnicas y nosotros lo compartimos. En lo que nosotros no compartimos es que cuando teníamos la inquietud de si aplicábamos bien o mal la circular 038, pues le preguntamos al órgano rector si la estamos aplicando. Si aquí se está aplicando mal por parte de la Secretaría de Educación, la circular 038, creo yo entonces es porque se ha inducido error por parte del órgano ministerial, y creo yo entonces habría que corregirlo por los medios que por supuesto se pudo haber expedido la circular 038 y el espíritu que pueda tener. Pero es que resulta que hay algo claro, y es que en términos normativos uno tiene que aplicar lo que literalmente dice la norma. Uno no puede desatender el tenor literal por consultar el espíritu de las normas.
Y cuando uno mira la circular 038, pues realmente, y compara con el concepto, pues realmente es eso lo que quiere dar a entender la circular 038. Yo insisto, hay que hacer un llamado a que se modifique el decreto 3020, que es la relación docente-alumno, pero adicional a ello, nosotros tenemos también las medidas de las diferentes instituciones educativas y por aulas pequeñas se puede obviamente distribuir la planta docente. Y un mensaje muy importante que nosotros sí tenemos en cuenta las condiciones dignas del trabajador. Mire, es que la distribución de los traslados docentes me permiten a mí tomar decisiones para ordenar la planta docente del departamento. No porque sean fichas o piedras, sino porque son seres humanos y solamente el ser humano tiene la virtud de poder resolver diferentes necesidades, como las necesidades educativas. Y cuando nosotros distribuimos y organizamos la planta, tenemos un gane-gane. Tenemos un gane-gane porque tenemos estudiantes con docente y evitamos la frustración de los padres de familia de tener que enviar a su hijo y que no tengan un docente que lo atienda en la institución educativa, ya sea el docente primaria o el docente de área. Segundo, porque donde yo no traslado un docente en una institución educativa que ha crecido en matrícula, allá también tengo sobrecarga. Tengo docentes sobrecargados porque no está toda la planta docente completa. Y esos docentes de instituciones educativas a quien no le ha llegado el docente, que su matrícula ha incrementado, que tienen sobrecarga, que tienen exceso en horas extras, que eso también les puede generar un estrés. ¿Quién piensa en esas condiciones dignas de ese docente que en esa institución educativa tiene sobrecarga? Pues para eso también son los traslados docentes. Y yo invitaría a eso. Nosotros hacemos el ejercicio honestamente de resolver esto con humanidad y con justicia social. Y por supuesto que sí, profe Ley y compañeros de mesa, nos equivocamos. Somos seres humanos. Y si nos equivocamos, corregimos. Y la invitación acá es, si se ha equivocado el ministerio con la circular 038 porque esa no era la ruta, pues yo creo que no tenemos que discutir, y lo he dicho muchas veces, yo creo que el enfoque no es discutir en la circular 038. El realmente enfoque para resolver el problema es modificar el decreto 3020 y ahí es donde tenemos que apostar. De lo contrario, vamos a estar entretenidos innecesariamente en la discusión que si este concepto responde al espíritu, que si la circular 038 sí, que etcétera, etcétera. Lo que sí puedo decir es que la Secretaría de Educación, de acuerdo con el mismo Ministerio de Educación, le está dando cumplimiento a la circular 038. Bueno, vamos a una pauta, Camilo, ya regresamos. Nelson va a hacer una... ¿No? Vamos a una pauta, ya regresamos nuevamente con el doctor Bedoya, porque hemos podido aplazar y quiero pues presentarle disculpas a la compañera Tulia Lucy Martínez y Jaime Afanador, ya pues me pude comunicar con ellos de la Mesa Nacional de Provisional y hemos aplazado el tema para dentro de 8 días en razón al tema que estamos tratando hoy tan importante, no solamente para el magisterio del Tolima, sino a nivel nacional, porque como les decía, esta circular 038 tiene aplicabilidad nacional y qué bueno que ustedes desde otras regiones de Colombia se estén enterando de un concepto o de una respuesta a una consulta por parte del Ministerio de Educación Nacional, elevada desde la Secretaría de Educación del departamento. Entonces vamos a una pauta, no se desconecten, 280 personas en el Facebook Live de Ecos del Conveima y recuerden que tenemos pendiente una nota jurídica muy importante también y es pensión por invalidez. Ya regresamos. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. En la Clínica Tolima seguimos cuidando de ti y de tu bienestar. Si haces parte del magisterio ya puedes acceder a nuestro servicio de coloproctología con atención especializada, cómoda y segura. Agenda tu cita con el respaldo de un equipo médico comprometido con tu salud. Llámanos o escríbenos al 310-294-7768. Clínica Tolima, salud con sentido humano. Analicemos, al servicio de Ibagué y la región, cuenta con servicios de laboratorio clínico especializado y laboratorio de patología. 3 sedes en Ibagué dispuestas para brindar atención con facilidad de acceso para sus usuarios. La calidad en la atención, oportunidad y confiabilidad de sus resultados lo reconocen y posicionan como el laboratorio líder de la región. ¿Es docente del Magisterio Colombiano? La siguiente información es de su interés. Si tiene dudas sobre el proceso para adquirir su pensión, nuestro equipo jurídico está listo para brindarle asesoría jurídica especializada para que obtenga una jubilación digna. No importa en qué parte del país se encuentre, vamos hasta donde nos necesite. Llame ahora al 314-655-2186 o 311-771-9906 o a través de asleyes.com. Somos Asleyes, asistencia jurídica al magisterio.
Hola, mi nombre es Hugo Molano. Hago parte de la familia Promover, su IPS en el Tolima. Si usted es profesor del magisterio, usted y toda su familia pueden acceder a los servicios que prestamos desde Promover, pero en su casa. Medicina general, auxiliares de enfermería, cuidadores, terapias física, respiratoria, de lenguaje y ocupacional, además de nutrición, psicología, trabajo social, curaciones y administración de medicamentos. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de profesionales de salud llegará para atender sus necesidades. Profe, gracias por confiar en Promover. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? A quienes inspiran, guían y transforman vidas. Feliz Día del Maestro. Los maestros juegan un rol crucial en nuestra sociedad. Con su entrega y vocación, construyen el futuro cada día. Y por eso hoy queremos reconocerlos y agradecerles. Desde UTM nos unimos a esta celebración cuidando de su bienestar. Ofrecemos estudios preventivos y soluciones médicas con tecnología de alto nivel. Resonancia magnética, tomografía, ecografía, mamografía, densitometría ósea, biopsias, rayos X y Doppler, porque quienes enseñan el corazón también merecen cuidarse. Agenda tus imágenes diagnósticas y prioriza tu salud. Y recuerda, tu bienestar es nuestra principal motivación. La Unidad Materno-Infantil de Tolima se une a la celebración del Día del Maestro. Expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a los docentes del Magisterio del Tolima, constructores del conocimiento y del futuro de nuestra sociedad. ¡Feliz Día, maestros! Esta es la orientación jurídica de la semana en Aló Maestro, el informativo de las bases del magisterio. Nota jurídica, pensión de invalidez por enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas. Tenemos invitada a la doctora María Fernanda de Asleyes. Doctora María Fernanda, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los maestros y maestras de Colombia. Mi nombre es María Fernanda Ruiz Velasco, abogada del equipo jurídico de Asleyes, Asistencia Jurídica al Magisterio. El día de hoy abordaremos un tema muy importante respecto a pensión de invalidez cuando se trate de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas. Es importante en este momento mencionar que la Corte Suprema de Justicia, por medio de sentencia del 30 de octubre de 2024, señaló que es posible sumar semanas adicionales posteriores a la fecha de estructuración de invalidez para consolidar el requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, el cual establece que para el reconocimiento de dicha prestación se requieren 50 semanas de cotización a la fecha de estructuración de la invalidez. Es necesario tener en cuenta a qué se refiere cuando se trata de una enfermedad degenerativa, una enfermedad congénita y una enfermedad crónica. Enfermedad crónica es una condición de salud que se prolonga en el tiempo por más de 6 meses. Enfermedad degenerativa es una condición de salud que se caracteriza por la progresiva pérdida o deterioro, bien sea de funciones o de las estructuras del cuerpo, mientras que la enfermedad congénita es una condición de salud que se origina desde el nacimiento o durante el embarazo. El caso concreto que trata la Corte es de una demanda propuesta contra Porvenir, en la cual el solicitante reclama su derecho de pensión de invalidez y la entidad le niega su solicitud mencionando que solo acreditaba 22 semanas de cotización. Sin embargo, en la demanda, en primera instancia, el juez competente decidió que el actor tenía semanas adicionales cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. Dicha decisión accedió al reconocimiento de la pensión de invalidez y posteriormente la entidad
interpuso recurso de apelación frente a esta decisión, correspondiéndole al Tribunal Superior de Cali en la sala laboral. El tribunal decidió que, conforme al precedente decantado por la Corte Suprema de Justicia, es posible tener en cuenta las semanas adicionales que haya elaborado el actor posteriores a esa fecha de estructuración. Al confirmarse esa decisión en segunda instancia, la entidad interpuso un recurso de casación, argumentando que había indebida interpretación de la norma. Por tal razón, le correspondió a la Corte Suprema de Justicia decidir ese recurso. La Corte Suprema de Justicia, al resolver el caso concreto, señala que si bien la regla general estipula que se debe consolidar 50 semanas de cotización de manera excepcional cuando se trate de enfermedades congénitas, degenerativas o crónicas, se pueden acreditar las semanas posteriores que se hayan cotizado por el actor siempre y cuando hayan sido producto del trabajo del mismo, a pesar de estar en condición de inválido. Por tal razón, hacemos un llamado a los docentes para que se acerquen a nuestras oficinas y, en caso de que tengan alguna de las enfermedades señaladas anteriormente, acudan a nosotros para que estudiemos la viabilidad jurídica para lograr ese reconocimiento de esa prestación. Agradezco la participación también a este importante programa. Maestra y maestro del departamento del Tolima y de Ibagué. La gran marcha carnaval está en camino. Este llamado, más allá de una invitación del ministerio, viene del río Coello. Es un llamado del río Luisa, del río Conveima, del río Saldaña, del río Gualí y de todos los afluentes que recorren nuestro territorio. Viene de los bosques de Galilea, de las montañas que ya no están en Payandé y de las que aún nos miran con esperanza. Viene de Dulima, nuestra casa y territorio sagrado. Hoy no hablamos solo como docentes, hoy hablamos como sembradores de futuro, como guardianes de la vida y de la biodiversidad, como defensores de la dignidad de nuestra tierra y de nuestras comunidades. Este 2025, nuevamente el Comité Ambiental en Defensa de la Vida nos convoca a la 16ª Gran Marcha Carnaval. Agua, vida y territorio. Llamamos a cada maestra y a cada maestro a marchar con el alma y el cuerpo, porque enseñar es también resistir, porque educar también es cuidar el territorio, porque formar conciencia es sembrar esperanza. Diferentes sectores artísticos, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales y diferentes agremiaciones se han unido porque compartimos y conocemos de la importancia de esta manifestación pacífica en contra de proyectos extractivos. Este carnaval no es solamente una marcha, es una clase abierta de ciudadanía, es un acto pedagógico de amor por la vida, una fiesta de... Bueno, esta próxima semana, 28 y 29, paro nacional convocado por las organizaciones sindicales frente a lo que está pasando en el Congreso de la República de la negación de la consulta popular. Nelson Hernando Moreno. Sí, de acuerdo con las circulares de la CUT, de FECODE y de Sutexi-Matol, se está convocando a la movilización el próximo miércoles 28 y jueves 29. Jueves 28 en la Casa del Maestro. Invitamos al magisterio, a los trabajadores, a las organizaciones sociales y políticas a esta convocatoria. Aló Maestro convoca a todos sus compañeros con las camisetas correspondientes a partir de las 8 de la mañana en la Casa del Maestro. Todos en la Casa del Maestro, 8 de la mañana. Aló Maestro va a participar y los compañeros los invitamos con las camisetas correspondientes de Aló Maestro. Aló Maestro y los compañeros en la movilización. Retomamos en estos últimos 3 minutos que quedan del programa el tema con la cual invitamos al doctor Bedoya, secretario de Educación del Tolima, frente al tema de la interpretación del 038 de 2024. Vamos con Erley Urué. Sí, compañero Cañas y compañeros, importante este debate que se está manifestando acá de cara a los compañeros de base que precisamente son los que sufren
estas situaciones de decisiones administrativas que clara y evidentemente no son tenidas en cuenta desde el escritorio. Ya el secretario nos dio la postura frente a lo que menciona él, es el cumplimiento fiel a la circular 038, por supuesto es contraria a la postura nuestra desde la dirigencia sindical, no se está cumpliendo con la circular 038, el tema de lo que nos manifiesta el secretario que no se materializó ningún traslado, y es verdad, no se materializó ningún traslado, pero no fue por voluntad de la Secretaría de Educación, fue por el mitin desarrollado por el Sindicato de Maestros del Tolima, Simatol, que logró una mesa técnica de manera inmediata que detuvo, y gracias también, hay que aclararlo y hay que reconocerlo, a la escucha activa que tuvo la gobernadora del departamento de escuchar a su Sindicato de Maestros del Tolima, detener esto y lograr que pudiéramos llevar y demostrar que los casos no son tan pocos como lo menciona el secretario Bedoya, sino que son muchos y fueron afectados los derechos de nuestros compañeros. Reiterarles, compañeros, este concepto no es vinculante, este concepto no está por encima de la circular. Vamos a seguir desde Simatol en la defensa de los derechos y de reforzar el tema laboral de nuestros compañeros que está manifestado en la circular 038. Vamos a estar dando unos lineamientos también a través del compañero que estuvo en la redacción de esta circular 038, así que estén muy pendientes del programa A lo Maestro, siempre a la defensa de los derechos laborales de nuestros maestros y maestras. Última intervención, doctor Bedoya, que nos queda un minuto para sus aclaraciones y cierre y despedida luego del programa. Recordarle a los docentes que es cierto, como le dice el profesor Ley, fue el sindicato Simatol el que puso la mesa técnica para revisar cada uno de esos componentes técnicos, y lo cual me parece muy bien. Eso es una buena labor sindical y es creo que lo que están llamados los gremios y las familias sindicales a hacer. Por eso somos una democracia y por eso el sistema escolar, en cabeza de la señora gobernadora, ha invitado a hablar a todos los actores y siempre vamos a buscar soluciones conversadas con todos los actores del sistema escolar, y es lo que siempre van a encontrar en esta secretaría, una secretaría de puertas abiertas para dialogar, para discutir, y si tenemos que corregir, por supuesto corregiremos. Un saludo a todos los docentes y por supuesto acá desde la Secretaría de Educación prestos a atenderlos y poder contribuir a la solución de los problemas. Afortunadamente el tiempo es muy corto, queda pendiente el tema de los accidentes laborales y del informe de la Mesa Nacional de Provisionales. Vamos a abordarla la próxima semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan feliz tarde. Muchas gracias al doctor Bedoya por habernos acompañado en este programa. Que tengan un feliz fin de semana.